y vamos a ver en unos minutitos lo que tiene que ver con todos los alcances teóricos asociados a la elaboración de un flujo de caja. ¿Ya? Primero, ¿cierto? Entender que el flujo de caja es anticipar lo que debiera ocurrir, entradas y salidas de efectivo que van a suceder en la empresa o en el negocio con el que estamos trabajando o en la institución con la que estamos trabajando en periodo futuro. ¿Qué objetivo tiene esto? Evaluar cuál sería el comportamiento que va a tener con la propuesta versus sin la propuesta que nosotros queremos desarrollar. ¿Para qué se hace esto? Para poder realizar finalmente si la inversión que vamos a ejecutar, ¿cierto? Va a tener repercusiones positivas o no dentro del desempeño de la institución o la empresa en la que vamos a intervenir. En el caso de un flujo de caja real, por ejemplo, vamos a estar evaluando hechos que ya ocurrieron o que están ocurriendo en el presente de una empresa, mientras que en un flujo de caja proyectado vamos a hacer un poco de futurología, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los supuestos sobre los cuales se van a planificar esta estrategia, ¿ok? En el caso, por ejemplo, que ustedes estén trabajando en una empresa que ya tenga ciertos movimientos, al incorporar un flujo de caja proyectado, podríamos tener dos opciones, es trabajar exclusivamente con la variación que va a generar esta propuesta o construir el flujo incluyendo los flujos reales que teníamos, ¿cierto? Para que la proyección sea un poco más cercana en cuanto a datos a la realidad. Cualquiera de las dos combinaciones se puede ejecutar y es válida finalmente para respaldar la propuesta que ustedes quieren realizar. ¿Para qué se utiliza el flujo de caja? Bueno, es que nos va a determinar la viabilidad, ¿cierto? Y la rentabilidad de la propuesta o proyecto que queremos ejecutar. Va a permitir identificar los riesgos financieros, que es algo de lo que vamos a hablar un poco al final, y facilita obviamente la toma de decisiones por si vale la pena la ejecución de la propuesta o no. En este caso, como ya estamos hablando de instancias finales, debemos buscar la manera de que nuestra propuesta se ajuste a los lineamientos estratégicos de la empresa y por ende le genere algún tipo de rentabilidad. Así que hay que ver modos, ¿cierto?, de ajustar los costos o los montos de inversión para que este resultado termine siendo positivo. ¿Ya? Dentro de la viabilidad y rentabilidad, ¿cierto?, se debe calcular el BAN y el TIR. El BAN debe ser positivo en el caso de las intervenciones de las empresas. Eventualmente podríamos soportar un BAT negativo cuando tengamos algún tipo de beneficio social. Por ejemplo, si la intervención que estamos haciendo en una institución del área de salud y los beneficios que va a aportar no son de alcance financiero, pero sí con una mejor prestación de servicio a la comunidad con la que se trabaja, eventualmente se podría soportar una idea que al momento de calcularla tenga un BAN negativo por la existencia de un BAN social, ¿cierto? Que sería en este caso superior a esta inversión que se tenga que realizar. En las otras circunstancias, entre comillas, más habituales, se entendería que debiese aplicar un BAN positivo siempre, lo que significa que la TIR debe ser superior a la tasa de descuento, entendiendo por tasa de descuento, ¿cierto?, el costo del dinero que vamos a invertir para poder ejecutar nuestro trabajo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los datos que necesitamos para la construcción del flujo de caja, ¿cierto? Vamos a tener que considerar eh, el tamaño de la inversión que vamos a realizar y en qué consiste dicha inversión. Todo esto queda reflejado en el año cero de la construcción del flujo de caja, donde en la inversión inicial debiese quedar, ¿cierto?, todo lo que sean maquinarias, equipos, herramientas que se deben adquirir para que esta propuesta que queremos incorporar se pueda implementar. También dentro de estos ítems hay que considerar el capital de trabajo, que es el efectivo que vamos a tener disponible, entendiendo que en los primeros meses de la propuesta pudiéramos necesitar una mayor cantidad de desembolsos para que ésta pueda entrar en operación. Hay ocasiones en que recién, no sé, al sexto mes o al año, recién empezamos a tener retornos suficientes para que la propuesta se autosustente. Entonces, los recursos que necesitemos hasta que llegue ese momento se consideran como capital de trabajo. Tener en cuenta también el origen de los fondos con los que vamos a trabajar, si serán recursos propios o si será un préstamo. Si hemos de pedir un préstamo, en el año cero se registra el monto del préstamo de manera positiva y se va descontando posteriormente en los flujos anuales que hagamos los intereses en la parte superior ayudándonos a reducir gastos antes de impuestos y la parte de la cuota de capital propiamente tal en la parte inferior, amortizando el monto del préstamo solicitado en el año cero. ¿Ya?
Algunos temas importantes cuando se hace el tema del cálculo de los ingresos, también considerar que estos tienen que ser eh, realistas en cuanto a los movimientos que la empresa puede generar. ¿Ya? No debemos ser demasiado optimistas en cuanto a los montos a considerar, porque esto también le restaría validez al flujo que estamos construyendo. Dentro de los costos y gastos operativos, es importante considerar aquellos que son fijos y variables, aquellos que van a estar moviéndose junto con la producción y otros que se van a pagar de manera permanente, tengamos o no tengamos variaciones en cuanto a la parte productiva. ¿Ya? Es un factor también a tener ahí en consideración y que lo tenemos que incorporar. Ahora, si eventualmente alguna de las propuestas de ustedes no está generando ingresos extra, lo que es muy poco probable, pero alguien podría decir, no, es que sabes que aquí no se generan más ingresos, habría que evaluarlo, porque por ejemplo, al implementar la propuesta quizás permite una mayor capacidad de atención y eso indirectamente estaría significando mayores ingresos. O otra alternativa sería la reducción de los costos para que esa reducción de costos de alguna manera se considere como beneficio que la empresa podría obtener. Ese sería como un caso que se podría evaluar de manera más individual, pero considerando que tenemos que ir avanzando con este tema, lo que tiene que ver con la inversión inicial, lo que tiene que ver con los costos operativos que esta genera a lo largo del tiempo, deben ser de conocimiento, ¿cierto?, del equipo que está preparando o del alumno que está preparando su presentación final. Los supuestos que vamos a incluir debemos tratar de validarlos con información que tengamos de la propia empresa. Por ejemplo, si vamos a aumentar las ventas en un 20%, pero nuestra capacidad de atención está a tope, no se justificaría este aumento del 20%, a menos que, no sé, se modifique la carta de precios, tengamos una ampliación dentro de este tema que permita tener una capacidad mayor o compra de nuevos equipos que sean más productivos y permita también una mayor productividad y por consecuencia mayores productos para la venta. ¿Ya? Entonces, estos supuestos que vamos a trabajar, la idea es que cada uno de ellos tenga sustento. Yo les suelo decir en las clases presenciales, cuando tenemos este tipo de trabajo, es que finalmente el flujo de caja se convierte en una ayuda de memoria que vamos a tener disponible para consultar en la presentación y donde un factor relevante para nosotros es que conozcamos cada número que ahí está y sepamos explicar cuál es su origen, de dónde proviene y qué sustenta ese dato que hemos colocado ahí. O sea, si vamos a decir que las ventas aumentan en un 20%, que no sea un número aleatorio o elegido al azar. O sea, podríamos decir, no, mira, aumentan un 20%, ¿por qué? Porque tengo aquí un apunte académico que establece que, o un artículo, una revista donde se hizo una investigación y que señala que las empresas que hacen propuestas como estas suben sus ventas en un 30%. Y nosotros siendo un poco más exigentes, solamente lo colocamos en un 20%, pero tenemos bases, ¿cierto?, como para poder defender el número, no solamente un tema que se nos ocurrió o que fuera ingresado para que el proyecto finalmente cuadrara. ¿Ya? Así que los respaldos de la información y de estos supuestos siempre es bueno que los podamos validar y también que en principio nos dejemos algo de margen para trabajar. En ese sentido podemos ser un poco pesimistas al principio, solo decirle yo, para que en caso de que tengamos que hacer algún ajuste, ¿cierto?, tengamos margen como para poder subir esta información. ¿De dónde podemos obtener datos? De la información histórica que tenga la empresa, de información histórica del mercado, si es que la empresa no tuviera directamente, y, o ya si no tenemos mucho y tenemos que construirlo, habría que estimar la demanda que pueda tener ese mercado, el tamaño de ese mercado, para que los datos de alguna manera sean lo más precisos posible. ¿Cómo lo vamos a construir? Básicamente vamos a tener un año cero en que va a estar la inversión inicial. En ese año no hay ingresos, solamente están los desembolsos en la parte inferior del flujo. Y en los periodos siguientes vamos a ir dividiendo entre los ingresos y los gastos que están asociados. Considerar la tasa de impuesto que se le puede aplicar. La gran mayoría vamos a trabajar con empresas que son pymes o si tienen impuesto a la renta asociado, tendrían un recargo generalmente del 12,5% ya en los próximos años, que es lo que está vigente por lo menos hasta el año 2027. ¿Ya? Y si es algún tipo de institución sin fines de lucro que no pague este tipo de impuestos, obviamente queda exento de incluirlo dentro de su flujo. ¿Ya?
En cuanto a los resultados, ¿cierto? Ya comentábamos que el BAN tiene que ser positivo para que sea recomendable la ejecución del proyecto. Y para ya ir concluyendo esta pequeña cápsula, si quieren, en cuanto a la información teórica del flujo, considerar también el tema de el análisis de sensibilidad, que consiste básicamente en identificar a cuáles variables el proyecto es más sensible y que también se debiesen informar. Por ejemplo, si los insumos que vamos a comprar los compramos en el extranjero, una variable crítica sería el valor del tipo de cambio, que si a lo mejor sube demasiado, encarece el proyecto y por tanto después no sería recomendable. Eh, Otra situación puede ser, por ejemplo, el ingreso del público objetivo al que nosotros apuntamos, que si por algún motivo se ven recortados dichos ingresos o se ve debilitado el mercado laboral y por tanto las remuneraciones se estancan o disminuyen en el peor de los casos, podría ser que nuestros clientes busquen productos sustitutos o que no adquieran finalmente los servicios o productos que nosotros brindamos, que podría ser también otro factor sensible dentro de la elaboración del flujo. ¿Ya? Eso en cuanto a los componentes teóricos, básicamente con los que podríamos trabajar en un principio. Les voy a compartir también una pequeña plantilla de Excel donde pueden ir ustedes editando y preparando el flujo de la manera más adecuada para ustedes.